buenos días amigos de nuestra universidad. Yo soy Nash Bárcenas y el día de hoy nos encontramos con Luisa y vamos a estar transmitiendo este programa desde uno de los parques más emblemáticos del puerto de Acapulco, que es el Parque Papagayo. Y Luisa, ¿cómo estás? Hola Nash, me encuentro muy bien, bienvenidos a todas las personas que nos están viendo. Recuerden que pueden buscarnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Instagram y YouTube como Nuestra Universidad. También hay un número de teléfono, ¿verdad Nash? Así es el 485-7991, extensión 112 y se está apareciendo aquí en pantalla por si tienen algún comentario, alguna sugerencia de programa o algún saludo para alguno de nosotros, los integrantes del programa. Y oye, ¿qué te parece si mejor ya comenzamos? Esto es Nuestra Universidad. Amigos, estamos en el mes de septiembre, en el cual se conmemoran dos de los desastres naturales que más han marcado la historia de nuestro país. Pero Nash, me contaron que tú hiciste una nota sobre esto, así que dinos, ¿qué piensas? Pues fíjate que sí, estos terremotos marcaron mucho la memoria de todos los mexicanos, así que ¿qué te parece si mejor vamos a ver esta nota? Era la mañana del 19 de septiembre, 1985. Mientras los niños se preparaban para ir al colegio y algunas personas al trabajo, otros veían televisión. Les doy la hora, 7 de la mañana, Chihuahua, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Para las personas que trabajan en televisión, esto es irse a negros. Para los mexicanos, ese momento marcaba la historia. Acababa de pasar una de las peores tragedias, y nadie se lo imaginó. El Hotel Regis, uno de los más emblemáticos en esa época, quedó totalmente destruido. El Hospital Juárez, el Hospital General y el Centro Médico Nacional cobró la vida de 295 personas, entre pacientes, residentes y personal médico. La Cruz Roja Mexicana señala que la cifra superó los 10,000 fallecidos. Es un día que quedará grabado en la memoria de muchos mexicanos. 32 años después, la historia se repite. A la 1:14 de la tarde, un sismo de 7.1 grados con epicentro en Azochiapan, Morelos, acaba con la ciudad nuevamente. Los informes preliminares de la prensa local y nacional informaron de 61 víctimas fatales. Desde ese día, el número de fallecimientos debido al sismo fue en aumento, siendo la Ciudad de México, Morelos, Puebla y Guerrero las entidades donde se registraron el mayor número de decesos. La cifra final de personas fallecidas proporcionadas por las autoridades al día 22 de septiembre ascendió a 291. El expresidente Enrique Peña Nieto decretó 3 días de luto nacional tras el impacto del desastre en memoria de las víctimas del sismo. Al pasar 32 años, la ciudad aún no aprendía a llevar estas situaciones. Esto nos lleva a pensar, ¿estamos realmente preparados para algo similar? Con imágenes de Milton Bello, reportó para Nuestra Universidad, Nash Bárcenas. Oye Luisa, aquí en el puerto de Acapulco siempre hay muchos temblores y más en Guerrero y por eso siempre hay que estar muy bien prevenidos, ¿verdad? Es verdad, Nash, es muy importante estar siempre alertas y prevenidos para este tipo de desastres naturales. ¿Y quién mejor que nuestra compañera Hanna para decirnos qué hacer en caso de un sismo? Vayamos a ver la siguiente nota. Hasta ahora no sabemos cuál es la manera de saber cuándo ocurrirá un sismo, pero por eso es importante saber qué hacer en caso de uno. Y a continuación te daré unas recomendaciones que debes de tener en cuenta al momento de que ocurra un sismo. Antes de un sismo, determine los objetos que puedan convertirse en peligro durante un sismo, como por ejemplo cuadros, espejos, lámparas, macetas. Asegúralos de manera que no puedan caer. Practica simulacros de terremoto con anticipación. Cada miembro de la familia, oficina o escuela debería saber dónde colocarse en caso de un sismo. Conozca dónde y cómo cerrar el paso de la electricidad, el gas y el agua, en los interruptores y tomas principales. Acuerde un teléfono de contacto fuera de la ciudad, al cual los miembros de su familia puedan llamar para hacerles saber a los demás que están bien. Mantenga una reserva de alimentos no perecibles y agua potable para al menos 3 días. Durante un sismo, manténgase alejado de ventanas, vidrios, espejos, puertas exteriores o paredes y de todo lo que pueda caer. Si no hay una mesa o escritorio cerca de usted, cúbrase la cara y cabeza con sus brazos
y agáchese lejos de ventanas. Si usted se encuentra en la calle, aléjese de los postes o los cables eléctricos. Un edificio, métese debajo de una mesa o escritorio, alejándose de ventanas y paredes. Es importante no usar los ascensores. Si se encuentra en el interior de un lugar como un restaurante o un cine, quédese donde esté, no corra hacia las puertas. Si está en un carro en movimiento, pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo hasta que pase el temblor. Evite detenerse cerca o debajo de edificios, árboles, puentes o cables eléctricos. Lo que debes de saber después de un sismo es que si la luz se corta, use linternas de batería. No use velas ni fósforos en el interior, ya que puede haber fugas de gas. Inspeccione su hogar para ver si hay daños estructurales. Si tiene dudas acerca de su seguridad, haga que un ingeniero civil inspeccione su casa antes de regresar. Ahora ya sabemos cuáles son las recomendaciones que debemos de seguir para antes, durante y después de un sismo, pero lo importante es no perder la calma. Con imágenes de Fernanda Verón, reportó para nuestra universidad, Hanna Cortés. Amigos, y como se habrán dado cuenta, uno de los temas principales de este programa son los sismos. Es por eso que hemos preparado para ustedes una entrevista con un experto en el tema, ¿verdad, Nash? Así es, nuestra reportera Naomi fue la que realizó esta entrevista al exsecretario de Protección Civil, Sabás de la Rosa, así que vamos a verla. ¿Cómo se desarrolla un sismo? Mira, primeramente es importante que la población de Acapulco sepa dónde está viviendo, ¿no? Por naturaleza debemos saber dónde estamos viviendo. Y a partir de dónde estamos viviendo nos vamos a enterar de cuáles son los riesgos que tiene el puerto de Acapulco. Y entre los tantos riesgos que tiene el puerto de Acapulco están los sismos, que es igual que un terremoto, igual que un movimiento telúrico, son sinónimos. Un sismo, desafortunadamente Acapulco vive una zona altamente sísmica. Guerrero es el tercer lugar en el país de sismicidad, después de Oaxaca y de Chiapas. Somos los 3 estados con más sismicidad en el país. En Guerrero ocurren muchos sismos, ya sea en la parte de la costa o bien dentro del mismo estado, como pasó ayer en Zumpango, que tuvimos un sismo fuerte en Zumpango, derivado de una brecha. Los sismos se originan por varios factores. El primero es un rompimiento que podemos tener por la localización que tiene Acapulco y Guerrero. Estamos localizados en la brecha sísmica, en la brecha Guerrero, y sobre todo estamos localizados en una falla donde hay una ruptura y hay una lucha entre la placa del mar con la placa del continente. Esa lucha es lo que con su rompimiento o movimiento que tengan pueden provocar sismos. El mundo está compuesto por muchas placas tectónicas a nivel mundial. El mundo es un rompecabezas. Si los sismos no hubiera vida, o sea, si no tuviéramos los sismos en el mundo, no hubiera vida, no hubiéramos existido como humanos, porque los sismos fueron los mismos que cambiaron el clima a nivel mundial. ¿Sí? El nacimiento de las montañas, el nacimiento de los valles, el nacimiento de todo lo que se va formando por las luchas de placas, va originando esa transformación de la naturaleza y cómo originó el hombre. Pero entonces, ¿qué es lo que podemos decir de los sismos? No podemos asustarnos, debemos de convivir y aprender a vivir con ellos. Por eso yo comencé, la entrevista es, ¿dónde estamos viviendo? Aprender a vivir con este fenómeno y sobre todo saber que Acapulco toda la vida va a temblar. En el país está dividido por áreas que son muy vulnerables a los sismos, áreas medio vulnerables, pero áreas totalmente que nunca va a temblar. Por ejemplo, en las costas de Yucatán nunca va a haber un sismo. Después de Jalisco para arriba, de San Luis Potosí, la zona del norte, la zona de frontera de Estados Unidos tampoco van a tener sismos. Nunca ellos van a saber que, pero hay partes en el país que son muy altamente sísmicas, como la que te comenté. Entonces, si vemos el mundo es un rompecabezas. Y ese choque de placas a nivel mundial son los que propician los sismos. Pero no solamente el choque de placas, sino también, por ejemplo, si vemos el interior de Guerrero y el interior de Acapulco, en Acapulco hay muchas brechas.
brechas dentro de la tierra, y si vemos es un como rompecabezas, como una telaraña donde se ve perfectamente dónde están las brechas. Muchas veces esas brechas se pueden romper, pueden activarse, o bien lo que pasó un 19 de septiembre, hace 2 años, en la Ciudad de México, ¿no? Donde se rompió una brecha pegado a Puebla, y fue lo que originó el sismo, el terremoto muy fuerte. Entonces, el país está lleno de esa actividad, y el mundo está lleno. Lo que vamos a hacer nosotros, primeramente, crear un protocolo familiar de protección civil, que yo recomendaría, tú como ciudadano, tú como joven, saber dónde vives y qué debes de hacer. ¿Qué debes de hacer, por ejemplo, en tu casa? Porque el sismo es un fenómeno que no podemos predecir. Es un fenómeno que no podemos decir, tal día, tal hora va a temblar. No se puede, es un fenómeno súbito. Puede pasar en ese momento un sismo de 8 grados, destruir, matar, y ya. Y nadie puede predecir que venía ese fenómeno, ¿no? Entonces son súbitos, causan muchas muertes, y gran parte de esas muertes pues son por la presencia del hombre en lugares donde no se puede vivir, en lugares donde las obras de construcción son muy endebles, y en lugar donde también hemos cambiado el entorno ambiental. Entonces es importante que empecemos a hacer protocolos desde tu casa, saber qué vas a hacer en tu casa, saber qué vas a hacer en tu escuela, saber qué vas a hacer en tu fuente de trabajo, saber qué vas a hacer en la calle, y sobre todo hay protocolos para todo, cuál es tu comportamiento. Por ejemplo, que te agarre un sismo muy fuerte en el cine, o en un yate, que tengamos un temblor muy fuerte, que venga una ola, posteriormente un tsunami, ¿qué vamos a hacer? O en una discoteca, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces, tú como ciudadano tienes que saber cuáles son los protocolos a seguir, y el principal protocolo es mantener la calma, ¿no? Porque no puedes salir súbitamente corriendo de un lugar, porque no sabes si no está quieto nada. Si vas conduciendo no puedes acelerar más, porque te puede estrellar el movimiento de la tierra, y sobre todo si estás en el mar, pues tienes que tener otros tipos de protocolos. Así que es importante todo eso, importante la población, no olvidar esos detalles, pues no olvidar que la protección civil no puede ser moda, no porque tembló hace 2 años, en ese momento nos exigen los protocolos de protección civil. La protección civil debe ser diaria, constante, como algo que nutra nuestras vidas. De acuerdo a estos protocolos de seguridad, ¿cómo podemos identificar un sismo? Fácil, con el movimiento, ¿no? Dependiendo, ellos sí tienen escala, ellos sí tienen una medida, y se mide del 1 hasta el 8, 9, los más intensos han sido 9, que hemos tenido en ciertas partes del mundo. En México 8.1, lo que pasó un 19 de septiembre en el 85, y recordar que el sismo después de 5 grados, pues en México hay un sistema de alertamiento sísmico, que después de 5 grados, un sismo que ocurra en las costas de Guerrero, de Oaxaca o de Chiapas o de Guadalajara, se activa una alerta sísmica que va a beneficiar a la Ciudad de México por la distancia, por el movimiento, y bueno, el enfoque, que es la única sistema de alerta sísmica, es salvar vidas. Así que es el único sistema de alertamiento. Aquí en Acapulco también hay sistema de alerta sísmica, pero no sirven porque prácticamente está temblando y va a sonar la alarma, ¿no? Por la cercanía que tenemos al epicentro. Así que hay que prepararse y hay que estar recordando dónde estamos viviendo y el peligro que representa el lugar donde vivimos. ¿Qué debe hacer la población ante un sismo de gran magnitud? Es difícil el qué hacer, ¿no? Lo más recomendable es mantenerse en calma, sobre todo no mantenerse en calma. Posteriormente va a venir una situación difícil de reconstrucción, después va a ser lo más complejo, y sobre todo el saber actuar el después, ¿no? Todos los fenómenos tienen un antes, un durante, después. Yo diría a la población que hay que trabajar el antes, hay que trabajar con las acciones preventivas, hay que trabajar con acciones donde a la población les indique qué tienes que hacer en este lugar, en este momento que va a temblar, qué tienes que hacer durante y qué tienes que hacer después. Entonces, es importante todo eso, es importante que la población sepa el actuar, es importante que usted, que nos está viendo, sepa los protocolos de protección civil. Es bien sencillo, igual como los del tsunami.
Hay mucha información hoy en día en redes sociales, entra a las páginas de Protección Civil municipal, estatal o federal, o bien entra a la página de Senapred, que ahí te va a indicar muchas acciones a seguir. ¿Cuál es el plan de prevención contra sismos aquí en el puerto de Acapulco? Hay un protocolo, como todo hay un protocolo que, por eso indico, entren a estudiar, entren a analizar y a saber qué van a hacer. Oye Luisa, los jóvenes siempre nos las pasamos viendo películas de tsunamis, de terremotos o de algún desastre natural, pero ¿tú sabes realmente qué es lo que origina un tsunami? Híjole, Nash, no te voy a mentir, la verdad es que no conozco las causas exactas que generan este tipo de desastre natural, pero ¿qué te parece si vamos a ver una nota acerca de esto? A muchos nos aterra pensar en catástrofes naturales, en especial si sabes que vives en una zona sísmica o cerca del océano, que es donde por lo regular se generan los huracanes y de donde podrían provenir los tsunamis. Pensar en tsunamis es algo bien loco, no son tan comunes como los temblores, pero a muchos nos ponen a pensar, en especial desde la película 2012, que nos hablaba de cómo se iba a acabar el mundo. Pero tú tranqui, en Acapulco ya pasaron más de 100 años del último tsunami registrado. Fue en abril de 1907, cuando uno de los temblores más fuertes azotó a México, y después de eso vino un tsunami. Vayamos con un experto para saber un poco más de los tsunamis. El tsunami primeramente es un tren de olas, no solamente es una ola, sino es un tren o un set de olas que pueden variar dependiendo la magnitud, la fuerza que los originan. Los tsunamis se originan principalmente por movimientos telúricos o movimientos tectónicos, en este caso derivado a un sismo muy fuerte, pero también históricamente se ha visto que un tsunami puede ser originado por otras causas, ya sea por una erupción volcánica o bien también un tsunami puede ser originado en una especie de laguna o en un lago, como pasó en Puebla hace varios años. Es muy importante que la población se mantenga informada, sobre todo, y se enterada de lo que pueda pasar, no solamente en México, en Guerrero, sino en otras partes del mundo, porque lo que pasa en el mundo también nos vemos afectados aquí en Guerrero y en Acapulco. Las autoridades en este caso hacen simulacros, hacen eventos en coordinación con la Armada de México. ¿Qué pasaría si llegamos a tener un tsunami o un terremoto en Acapulco o en Guerrero? ¿Cuáles serían los protocolos de seguridad y qué acciones serían? Yo que pediría a la población principalmente hacer todas las medidas preventivas que indican las autoridades de protección civil y sobre todo la mejor manera de que te avise la llegada de un tsunami es el terremoto. Si tenemos un terremoto muy fuerte, que lo vamos a sentir que sea muy fuerte, mayor de 6 o 7 grados, posiblemente, y si vemos que se recorre el mar, como ha hecho en otros países, en este caso la bahía, pues viene consigo un tsunami. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la ciudadanía? Pues no estar de curioso, inmediatamente alejarse del mar y sobre todo ponerse en una zona segura. Ahora que ya sabes toda esta información, cuando escuches este sonido, no pienses que estás en una película de terror, porque te aseguro que será mucho peor. Mantente alerta y recuerda siempre tener una maleta con víveres y un botiquín de primeros auxilios al alcance. Detrás de cámaras, Fernanda Verón. Reportó para nuestra universidad, Valeria Herrera. Amigos de nuestra universidad, seguimos aquí en el Parque Papagayo. Hemos llegado a la mitad de este programa. Esperemos les esté encantando el programa que todo el equipo de nuestra universidad preparó para ustedes. Vamos a ir a un corte comercial, pero les vamos a recordar nuestras redes sociales. En Facebook, Instagram y YouTube nos van a encontrar como nuestra universidad, pero también tenemos un número de teléfono, Luisa. ¿Cuál es? Así es, amigos, recuerden que pueden llamarnos al 485-7991, extensión 112. Está apareciendo aquí abajo en la pantalla y ahí pueden dejarnos sus mensajes y saludos, así como las sugerencias. ¿Qué les parece si vamos a un corte comercial y regresamos? Esto es Nuestra Universidad. ¿Te has preguntado cómo son los líderes? Audaces, competentes, versátiles, inteligentes e innovadores. Inscríbete a la Universidad Hipócrates Y sé un líder de vanguardia.
Amigos de nuestra universidad, ya estamos de regreso y hay que recordar que además de que este sea el mes patrio, también es el mes del testamento y por eso tú nos preparaste una nota acerca de eso, ¿verdad? Es verdad, Nash. En esta nota les comento todo lo que deben de saber acerca de la realización de este trámite y, ¿por qué no? Vamos a ver la nota. El fallecimiento de un ser querido debe ser motivo de unión familiar. Es por eso que hoy hablaremos de la importancia de hacer un testamento. Un testamento, desde mi punto de vista, es una declaración voluntaria que se deja hacia los familiares de las personas a quienes quieren hacer una mención de sus bienes heredados. ¿Cuáles son las ventajas de hacer un testamento con tiempo? Ahorrar problemas, establecer la relación familiar, que aunque no quieran los familiares aceptar ciertos bienes heredados, hay que respetar la decisión. Esa es una de las principales ventajas, evitar problemas, ahorrar tiempos, discusiones familiares principalmente. Se podría decir que es la pelea por los bienes. Mejor el progenitor decide que en su momento, pues como es el progenitor, él se cree la persona que heredaría todos los bienes, siendo que pues la verdad no puede ser así. Una de las principales ventajas es la desintegración familiar. Que organicen, decidan a elaborar un testamento con anticipación ahorrará muchos problemas, discusiones y desintegración. Háganlo, yo ya tengo el mío, redactado hacia mis familiares a quienes les deseo dejar parte de lo que en vida tengo. Y uno de los puntos principales, y ojalá estén de acuerdo conmigo, que no hay que esperar a que uno muera. Las cosas se pueden heredar en vida para que nuestros seres queridos las disfruten. Gracias. Cada año se lleva a cabo la campaña Septiembre, Mes del Testamento, una iniciativa conjunta de la Secretaría de Gobernación con la finalidad de fomentar la cultura testamentaria en el país, en donde se pueden adquirir descuentos hasta del 50% durante el trámite. Recuerda que la mayor herencia que podemos dejarle a nuestra familia es la tranquilidad. Detrás de cámaras, Milton Bello. Reportó para nuestra universidad, Luis Aguilar. Amigos, les recuerdo que cada viernes en la Universidad de Hipócrates hay un evento denominado Viernes Culturales en la Biblioteca y esta semana fue una persona muy importante, ¿verdad? Así es, Nash. Esta vez tuve la oportunidad de entrevistar a la señorita Cande Palma, la ganadora de la beca Yankees del Toro. ¿Qué les parece si les dejo esta nota para que la chequen? La creadora acapulqueña Cande Palma presentó en la Universidad de Hipócrates su documental Rojo. Yo entré como con un proyecto más grande, pero al final me fui limitando y me quedo con la historia del colectivo cultural Coloso a través de la vida de Michael. Principalmente en rodaje, como que hay mucho, pues es documental. El documental es intentar retratar la realidad. Había cosas que sí, tienes como una programación de qué vas a hacer y qué vas a grabar cada día. El problema era que de repente me agarraba la lluvia. Nos tocó grabar justamente después del temblor de septiembre, desde hace 2 años. Sí, bueno, fue el temblor de septiembre y pues mi asesor venía de la Ciudad de México, mis compañeros venían de la costa porque también aparte hubo huracán, así que entre que llegaba y no llegaba mi equipo, el lugar donde nos íbamos a quedar en el pueblo, nos los cancelaron y en ese momento pues es solucionar. Gracias a este documental, la joven acapulqueña se hizo acreedora de la beca Yankees del Toro. Cuando yo veo la convocatoria, porque lo postea un amigo, dudé. De ahí le platico a una amiga y ella me dice, sí puedes, ¿no? Y yo así, no. Y ella porque uno de mis limitantes es que yo no sé inglés. Y la escuela pedía 90% de inglés con un certificado TOEFL o alguno de los que certifican. Y yo no lo tengo, lógico. Pero mi amigo me dice, no, pues hay que hacer una carta, busca cómo justificarlo y así. Este tipo de espacios en el que también se encuentra ya con gente que está como una onda ya más profesional, también van como una visión hacia lo que puede pasar, ¿no? Yo creo que eso es como la importancia de este tipo de programas. O sea, no hay que ser indiferente.
están pasando cosas y tenemos que regresar a ver, pero también hagamos algo porque es fácil decir, no, yo sí estoy haciendo esto, es en verdad transformémoslos en acciones. No esperemos a que alguien venga a solucionarnos las cosas, hagámoslo. Durante su visita a la institución, también habló de la importancia del arte en la vida de los jóvenes e hizo una invitación abierta a participar en los talleres impartidos por el colectivo cultural Coloso. Recordemos que es importante mantenernos informados y al tanto de este tipo de trabajos locales para poder generar apoyo al talento acapulqueño. México sigue siendo uno de los países con mayor índice de obesidad en el mundo. Esta enfermedad abarca la mayoría de la población mexicana, ¿verdad, Nash? Así es, y fíjate que no solamente la obesidad, sino que también el sobrepeso, y hay que tenerlo mucho en cuenta porque, como ya lo dijiste, México es uno de los índices más altos en obesidad en todo el mundo, y por ello nuestra reportera Valeria preparó esta nota acerca de cómo prevenir el sobrepeso y la obesidad. Vamos a verla. México se ha colocado en los primeros lugares en sobrepeso y obesidad desde hace ya varios años. Veamos qué es lo que podemos hacer para evitar estas enfermedades. Yo sé que hoy en día es bien complicado no poder resistirse a todas las botanas o garnachas que nos vamos encontrando en nuestro camino. Y no está mal darnos unos antojitos de vez en cuando, pero algo que debes hacer siempre es cuidarte. Cuidar tu alimentación en todos los sentidos, desde qué es lo que vas a comer y el comer a tus horas, ya que el malpasarte también puede traer consecuencias. También es difícil por los estereotipos que están muy recalcados en la sociedad, que las personas tenemos que ser estéticamente perfectas. Está mal, no lo creas, pero tampoco te descuides. No te inventes dietas, ve con un nutriólogo para saber qué es lo que debes disminuir y aumentar en tus dietas. En este tipo de enfermedades todos somos propensos a tener cierto sobrepeso, a tener obesidad. Se inculca a la persona desde muy pequeña para evitar este tipo de riesgos de enfermedades cardiovasculares, o también tenemos que inculcarle a los niños desde pequeños a que hagan ejercicio o una actividad física para poder prevenir ese tipo de enfermedades. Una dieta equilibrada y un ejercicio es la mejor manera de que pueda tener un estilo de vida saludable. No lo hagas por tu físico, hazlo por tu salud. Trata de abandonar todas esas botanitas que enamoran a tu estómago y mejor opta por lo que sea saludable para tu cuerpo. Detrás de cámaras, Fernanda Verón. Reportó para nuestra universidad, Valeria Herrera. Amigos, y hemos llegado al final de este programa de nuestra universidad. Esperamos que les haya gustado mucho la información que les mostramos y les sea de gran utilidad, ¿verdad, Nash? Así es, ya nos vamos, pero les vamos a recordar nuestras vías de contacto. En Facebook, Instagram y YouTube nos van a encontrar como Nuestra Universidad, pero también tenemos un número de teléfono que es el 485-7991, extensión 112, que les está apareciendo aquí en pantalla. Ahí márquenos, manden sus saludos, sus sugerencias de programa o algo que nos quieran decir a nosotros, todo el equipo de Nuestra Universidad. Pero ya nos vamos, yo soy Nash Bárcenas. Yo soy Luis Aguilar. Y esto fue Nuestra Universidad.